Bienvenidos a todos a CPB Community, que como ya lo he comentado antes, es un espacio para clientes y amigos donde la idea es que podamos discutir temas legales de actualidad y aplicados a la práctica. Y en esta oportunidad tenemos como invitada especial a Rosalía Mejía, que es notaria de Lima. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, Rosalía, y después te pediría que tú des unas palabras también para saludar a todos los que están participando. Rosalía es notaria de Lima, es abogada, es titulada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Notarial y Registral por la Universidad San Martín de Porras, doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porras, profesor en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y muy amiga de CPB Abogados, que este es tu casa, Rosalía, y encantados de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Germán. Encantada de estar con todos ustedes. Lucho, ¿qué tal? Encantado. En realidad participé de la primera reunión que realizaron la semana pasada. Fue muy grato estar presente. Veo que ahora hay más interesados. Y en realidad es un espacio que, como tú dices, tenemos que aprovechar que ahora tenemos algo más de tiempo, ¿no? Aunque nos quejemos con nuestras familias de que nos falta tiempo, pero en realidad creo que nos podemos dar el lujo de tener este tipo de reuniones sin desplazarnos, y tenemos que aprender a sacarle provecho al no desplazamiento. Así que encantada de compartir con ustedes, a sus órdenes. Gracias, Rosalía. Efectivamente, este es un gran espacio y sobre todo para tratar temas que son tan importantes como los notariales. Lucho Mejía, que es socio nuestro que nos acompaña y que tú lo conoces muy bien, Lucho va a hacer una pequeña introducción del aspecto legal, porque finalmente, como acá todos somos abogados, y muchos de los que están con nosotros también son abogados, y a los que no son, para darles como una suerte de marco general de lo que es la función notarial, y de ahí pasamos a unas preguntas que nos encantaría que nos pudieras responder, porque todos estamos sumamente interesados en saber cómo se van a reiniciar estas actividades. Entonces, Lucho, por favor, si nos pudieras dar, por favor, ese marco legal tan importante sobre la función notarial. Sí, por supuesto. Buenos días con todos. A ver, como ya sabemos, la función notarial es muy importante en toda operación económica y también en aquellos actos que son personalísimos. Si una persona desea comprar un inmueble, un terreno, lo que hace es firma un compromiso de contratar, entrega una cantidad de dinero y recurre al notario para una legalización de firmas, para una fe de entrega. Luego de ello, vencido un plazo, firma una minuta de compraventa. También recurre al notario para elevar escritura esa compraventa. Y luego el notario envía los documentos a registros públicos para lograr la inscripción del derecho de propiedad que está adquiriendo el comprador. Digamos, ahí la función del notario es esencial, no solo por formalidad, sino además permite que un tercero dé fe de los actos celebrados por las dos partes. Bajo ese escenario, si una parte pretende desconocer la existencia de un contrato, el notario, al haber elevado escritura pública, ha verificado que las partes están presentes y ha de alguna forma, como lo dice la conclusión de la escritura pública, ha confirmado que las partes se ratifican en el contenido de la minuta. Por ende, la figura del tercero, en este caso la intervención del notario, es indispensable para cualquier tipo de operación económica y también para los temas personalísimos, como por ejemplo el testamento, ¿no? En donde les permite dar fe de cuál fue la voluntad del testador al momento de otorgar su testamento. Entonces, digamos, hoy en día es esencial y post levantamiento de cuarentena va a seguir siendo esencial, y por ello nos gustaría conocer cómo es que vuelven las notarías post ya habiéndose autorizado el reinicio de actividades, aunque formalmente esperamos al día de hoy tener un protocolo aprobado publicado en el diario El Peruano, pero todavía no lo tenemos. Al día de hoy todavía no se ha publicado y ya estamos fuera de tiempo. Pero igual creemos que sería un buen avance conocer los alcances que nos podría dar sobre ese protocolo y cómo este tema actual de tecnología podría hacer match con la función notarial, ¿no? Sí,
Efectivamente, y ahí vienen las consultas. Creo que la primera consulta viene a ser lo que ha comentado Lucho, Rosalía. Todos estábamos esperando el reinicio de las actividades de los notarios, pero entendemos que para que puedan lograr ello, primero tienen que tener este protocolo que hasta el día de hoy no ha sido publicado. También hemos escuchado ayer un pronunciamiento, hemos visto un pronunciamiento del Colegio de Notarios, si no me equivoco, donde decía de que estaban a la espera de ese protocolo. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Rosalía? Sí, bueno, muchas gracias a todos los presentes. En realidad me hubiera gustado llevar a cabo este protocolo y desde ya los comprometo para que cuando salga esta reunión con el protocolo ya publicado, pero la situación hoy es más o menos incierta. Sin embargo, no por eso no hay temas en donde sí podríamos ir avanzando y podríamos ir conversando para irnos preparando para el reinicio de las actividades. Hoy no hay notario autorizado para comenzar a prestar sus servicios. Eso sí creo que debe de quedar muy claro, ¿no? El protocolo, nosotros para empezar hemos luchado dentro del colegio, las autoridades, comenzando por nuestro decano, luchó para ser incluidos dentro de la fase 1, porque fue una gran sorpresa a nivel internacional en el notariado latino, que como ustedes saben lo conforman 90 países. Fue una gran sorpresa que solamente en el Perú los notarios no fueran incluidos desde el primer momento como una actividad esencial. Entonces, esta situación era un gran reto, no solo dentro del país, sino hacia la mirada internacional, de que nosotros fuéramos considerados en primera fila en la fase inicial. Se logró esto, ¿no? Pero lamentablemente el entusiasmo se acabó bien rápido porque no hubo la aprobación del protocolo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y lamentablemente en esta investigación, en esta actitud de estar pendiente de qué es lo que ocurre, me he dado con la sorpresa que no solamente ha pasado esto con los notarios, lo que voy a relatar. Por ejemplo, con los cementeros tengo entendido que pasa lo mismo, y con otros sectores también, de que están listos para poder salir, pero sus protocolos, inclusive los que ya tienen el protocolo aprobado, no entran en los detalles suficientes, coherentes y congruentes con lo que se puede realizar. Entonces, creo que en primer lugar aceptemos que no es un tema contra los notarios, sino que parece ser que la implementación tiene este problema. ¿De dónde vienen los problemas, básicamente? Por un lado, salud, y por otro lado, control a través del Ministerio de Trabajo, de que efectivamente los trabajadores que salgan a la calle, que ejecuten sus funciones dentro de la medida de la normalidad, en la medida que esto se pueda, tengan los cuidados suficientes. O sea, no es, yo publiqué en mi página web un artículo que decía, no hay un volver atrás, esto es un reinicio. O sea, vamos a empezar con nuevas reglas. Así que creo que mientras antes seamos conscientes de por dónde vienen estas nuevas reglas, vamos a estar todos más claros. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la situación? El Ministerio de Justicia ha presentado un proyecto de protocolo para que sea aprobado por el gabinete. Y ahí es donde está detenido. Se han presentado observaciones, se han conversado a nivel de las autoridades. Las observaciones vienen por estos dos lados, ¿no? En primer lugar, ¿quién controla a los trabajadores? ¿Qué controles se van a ejercer? ¿Y quién controla al propio notario? Porque el notario es una figura sui generis, no solamente a nivel tributario, porque es una persona natural con negocio propio, sino que además es un profesional de derecho de la actividad privada que ejerce una función pública por delegación del Estado. O sea, no es un funcionario público porque es privado, pero sí ejerce una función pública. Y entonces, esta situación sui generis, cuando tienen que regular, se les presenta a ellos un problema terrible. Sé que los estudios de abogados, me han llamado varios, están mirando qué es lo que va a hacer el notario, no solamente para recibir nuestras atenciones, sino que quieren imitar las medidas de protocolo que nosotros vamos a tener, ¿no? No solo adecuarse a estas medidas para recibir el servicio, sino que quieren ellos imitarla dentro de sus propios estudios profesionales. Enhorabuena, o sea, hay una gran expectativa por diversos aspectos. Entonces,
lo que se viene es, en primer lugar, la aprobación de este protocolo. Cuando se apruebe este protocolo, nosotros dentro de las notarías vamos a tener que inscribir nuestro protocolo en el MINSA, que ya lo tenemos todos listos. Todos conocemos cuál es el protocolo, porque incluso el Colegio de Notarios aprobó un protocolo bajo el entendimiento que en el gabinete se iba a aprobar ese protocolo que se estaba presentando. Y todos nosotros nos hemos adecuado. Cuando vinieron las observaciones, el Colegio de Notarios inmediatamente hizo los ajustes necesarios en el modelo de protocolo y consecuentemente cada uno de los notarios lo mismo. Pero en la medida que no se apruebe, no salimos. Y aquí tengo que contar exactamente, esto es como una rueda, miren. Registros Públicos pensó que se aprobaba el protocolo de los notarios y en base a eso, el día sábado salió una norma en donde aceptan la presentación digital a través de este programa CIT, esta plataforma que tienen ellos, de que se presentaran algunos otros títulos, además de los poderes y las constituciones de empresas. O sea, ellos decían, muy bien, parece que va a venir la actuación del notario a través de la presentación digital. Abramos la puerta, porque, ojo, al registros públicos tampoco le conviene que haya muchas personas en atención presencial. O sea, fíjense la cadena. O sea, a mí me conviene que el notario no tenga que mandar a sus mensajeros ni que venga tantas personas como presentantes, esas colas de presentantes que hay siempre en registros públicos. Entonces, abro mi vía digital. Pero se dio con la sorpresa que no nos aprobaron. Entonces, hoy en día, registros sí es cerrado. O sea, registros no está atendiendo. Y a la vez, los estudios de abogados están mirando si pueden formalizar con nosotros para atender a la sociedad. Entonces, esta cadena involucra a muchas personas y no solamente al notariado, y que quede bien claro que no es un problema del notario ni del notariado, sino es un problema de sistema que todavía nosotros no tenemos el protocolo autorizado. Bien, dejo para las preguntas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí, Rosalía, ¿alguna idea de fecha o plazo aproximado en que crees tú que salga este protocolo? Mira, por ahí dicen que el día 18 es una expectativa, que el día 18 tengo entendido que también en registros públicos andan como una fecha tentativa, que el día 18 estarían regresando a sus actividades. Ahora bien, lo que nosotros estamos es incluso, miren, hemos hecho compras de todos los materiales y sinceramente no es barato implementar todo lo que tenemos que comprar para que la notaría comience a andar. O sea, los materiales que tenemos que comprar son carísimos y además han salido unos proveedores con unas ofertas que ni nos imaginábamos, ¿no? Una especie de horno en donde pasan los documentos y ioniza los papeles, y entonces ¿se conviene o no conviene? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Estaremos siendo sorprendidos o no, no? Y por otro lado dicen, ya no, lo ideal es un túnel para que todas las personas que ingresen a la notaría pasen por el túnel, pero dicen, no, mejor no lo pongas, porque muchos notarios ya teníamos implementado que teníamos un gel para que se limpien las manos y te habíamos guardado cierta distancia, ¿no? Pero, y los clientes se quejaban, no querían. Entonces, por eso es que es tan importante ese comunicado que ha sacado el Colegio de Notarios, porque tienen que entender que no es una cuestión de un notario o del otro, ni un capricho. O sea, esto es cumplimiento de las normas jurídicas. Y ahí sí quiero decirles que a raíz de esta desesperación de que unos notarios, no necesariamente de Lima o de repente de Lima, pero de otros lugares también del país, decían, no, yo empiezo porque ha ocurrido el silencio administrativo, ¿no? O sea, es una teoría que se está corriendo, ha ocurrido el silencio administrativo y entonces yo puedo empezar. Bueno, yo hace mucho tiempo que abandoné el derecho administrativo, ¿no? O sea, lo reviso de vez en cuando, de acuerdo con mis actividades me resulta pertinente revisar la norma, ¿no? Pero eso es muy de vez en cuando. Y el derecho penal, lo mismo. O sea, tengo presente la falsedad genérica, las normas que resultan de aplicación, pero entrar al fondo ya no. Sin embargo, lo primero que vino a mi mente es, ¿qué pasa con la salud? O sea, nosotros estamos ante un silencio administrativo que solamente implica la actuación notarial, o estamos ante un silencio administrativo que expone la salud y la vida
del personal de la notaría, del usuario que acude a la notaría, que no tiene los protocolos de seguridad e higiene ocupacional, y que además está exponiéndose al propio notario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el delito? ¿Acaso esto configura un delito? Y hoy día en la mañana, antes de reunirme con ustedes, quise encontrar la forma. ¿Dónde está la tipificación de este delito por atender? Si me han dicho a mí como actividad, ojo, estamos en una pandemia, tenemos que cumplir determinadas medidas de higiene y seguridad, te las voy a dar, pero no te las he dado todavía. Yo puedo decir, silencio administrativo. Entonces, ¿qué delito estaría cometiendo? Y según lo que me han adelantado los abogados penalistas, exactamente es una exposición al peligro, no sé, me han descrito el término, pero son 10 años de pena de cárcel. Entonces, imagínense con eso, ¿quién se va a animar, ¿no?, a transgredir la norma? Ahora, lo importante ahora es trascender, hacer que trascienda esto, ¿no? Porque en realidad, el día que se abra la notaría, de que un trabajador de una notaría se abre la notaría sin cumplir las medidas de higiene y seguridad ocupacional, y un trabajador de la notaría se contagia, o un usuario que ha acudido a la notaría y puede identificar que en esa visita se contagió, la responsabilidad va a ser del notario, añadida a todas las responsabilidades que ya tenemos. Bien, gracias. De acuerdo, interesante lo que has comentado. Bueno, efectivamente, creo que hay que esperar quizás los protocolos Así es. y evitar justamente que puedan haber responsabilidades para la función notarial que ustedes cumplen, ¿no? Lucho, yo voy a hacer una última pregunta para que tú continúes con las demás y nos vamos intercalando y también dejamos al público que pueda consultar. Bueno, Rosalía, imagínate que el 18 salga La el norma. protocolo. Ajá. ¿En cuánto tiempo ustedes podrían tener su plan para dar inicio a sus actividades? ¿O ya están ustedes súper preparados y podrían empezar inmediatamente? Es difícil hablar por todo el gremio, pero te digo que en líneas generales con todos los colegas, porque nosotros tenemos activados chats, comunicaciones de diversa índole, todos estamos preparados, al menos acá en Lima estamos todos preparados, nos hemos pasado la voz de las compras, de los materiales, de las medidas, de los protocolos, de todo. En realidad estamos listos, agarrotados en la reja de nuestra notaría para que nos dejen salir, ¿no? Lo único que faltaría sería que el MINSA apruebe el protocolo individual, porque ojo, que tengamos el protocolo del Colegio de Notarios no significa que es el único protocolo que tiene que aprobarse. Cada notario, en la medida que es responsable como empleador y como notario, tiene una responsabilidad similar a la de un funcionario público, entonces el notario tiene que presentar su protocolo y el MINSA se lo tiene que aprobar. Miren, esta es la desesperación, que hay una teoría por ahí también que dicen, mejor me pongo en la cola del MINSA de una vez y presento mi protocolo. O sea, ahora, la norma seguramente que como no ha salido, mi protocolo va a tener que sufrir ciertas adecuaciones, pero me quedo en la cola y por si acaso voy ganando sitio, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo decir, no tengo la que esa panadería va a abrir y me pongo en la cola y ya veré, cuando abran, ya veré qué cosa es lo que me dice, ¿no? Así que yo calculo que serían 5 días, o sea, ese es el plazo que nosotros hemos estimado, que una vez aprobado, porque también dicen, oye, pero de repente va a salir una norma que va a decir, no, ya no podemos más, así que salgan nomás y vamos a darles 15 días para que presenten su protocolo, o 5 días, no sabemos. Pero yo te diría que si sigue la norma de que tienen que aprobarnos nuestro protocolo, una vez que se apruebe el protocolo general, que seguramente que no va a tener muchas modificaciones, entonces nosotros vamos a ir a hacer cola inmediatamente, seguro que nos vamos a amanecer, como cuando queremos comprar entradas para una buena función, y vamos a estar listos para presentarlo de inmediato, ¿no? Sí. De acuerdo, Rosalía. O sea que esperamos más o menos alrededor del día 25 de Sí. mayo. Si se cumple la fecha del 18 con los protocolos, 25 aproximadamente podrán estar Exacto, atendiendo. De exactamente, acuerdo, sí. de acuerdo. Lucho, por favor, sigue tú con la pregunta que sigue y de ahí le vamos dando pase al público. ok. Ahora, doctora, esta paralización que, como bien mencionó, ha sido en Perú, porque Chile, Argentina, Colombia, los notarios han estado funcionando desde el día uno, digamos, como actividad esencial, ha generado que muchos trámites notariales queden en suspenso. Así es. Entonces, digamos,
con la autorización para poder funcionar nuevamente, va a tener una gran cantidad de personas yendo a los oficios notariales a fin de concluir con los trámites empezados, o si no, empezar recién el trámite. No sé si tendrá en cuenta algún plan especial para poder atender esa gran demanda de personas que van tras la conclusión de sus trámites notariales. Sí, muchas gracias por tu pregunta y ojalá que tengas algo de adivino, Lucho, para que lo que tú estás imaginándote sea el escenario real y los notarios podamos salir pronto de lo que ha significado para nosotros esta paralización, ¿no? Mira, esta pandemia ha traído grandes necesidades, pero grandes lecciones también, ¿no? Y creo que como notariado también tenemos grandes lecciones. Por ejemplo, cómo atender al público. Nosotros estamos acostumbrados a que el público también está acostumbrado a que voy a tu notaría, mira, hoy día vengo con un socio, mañana vengo con otro, mejor traigo al gerente, me gustaría que también escuchara, y eso pasa también a nivel familiar, a nivel de todos quieren una y otra reunión para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que hemos aprendido todos a comunicarnos por un medio tan excelente como el que estamos usando ahora, diferentes plataformas, el Zoom, el FaceTime, diferentes plataformas, que yo creo que vamos a seguir trabajando con esa plataforma. ¿Por qué? O sea, no va a ser en exclusiva, no creo que sea en exclusiva, pero priorizar la atención así, sí es posible. Porque cuántas veces hay que ustedes mismos me llaman y me dicen, doctora, ¿me puede dar una cita? Sí, ¿sabe qué? También quiere venir tal, y también quiere venir tal, y entonces estamos alargando las citas, ¿no? Y con el problema del tránsito es terrible la situación. Y además, que nosotros podamos salir a trabajar no significa que todos van a poder salir a la calle. Entonces tenemos que tener un plan, que ya lo hemos conversado, de cómo atender cuando hay personas, por ejemplo, que son mayores de 80 años, que también quieren realizar trámites y que no pueden acudir a la notaría. Y son los que más solicitan más de una cita, ¿no? Entonces, yo considero que ese tiempo de atención previa a la realización del contrato que se va a formalizar, en donde se pide el consejo, el apoyo del notario, se va a poder hacer también por estas vías virtuales. Hoy día creo que hasta la persona más simple que antes solamente utilizaba estos medios para comunicarse con los familiares que vivían fuera, ¿no? Hoy en día ellos y todos los accionistas de la empresa y todos han dicho, dile que venga, decían, vamos a reunirnos, nos encontramos en tal sitio. Pero hoy día ya se sientan todos con la comodidad de su computadora o de su teléfono y comenzamos a reunirnos. Entonces, para mí, creo que estas reuniones virtuales van a ser indispensables. O sea, ahora ya no les van a decir, la doctora está atendiendo a un cliente y ustedes esperan que salga el cliente por la puerta, sino que van a escuchar que la persona está conversando con alguien a quien no ven porque solamente está en la pantalla. Entonces creo que las plataformas van a ser de uso. Ahora, estas plataformas van a servir de uso para orientar, para asesorar, para coordinar, ¿no? Y con eso vamos a evitarnos traslados, eso es lo primero. En segundo lugar, vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance, porque eso es otra de las cosas. Nos dicen, oye, pero ¿por qué el notario no acepta la firma electrónica? Que es tan fácil, que ahora hay tantas empresas que lo están ofreciendo, y seguramente con muy buenos resultados y convincentes para una etapa previa de negociación. Pero lamentablemente, cuando ya se acude al notario, se acude a la etapa de formalización de que está dentro de un sistema jurídico. Este sistema jurídico comienza por la Constitución, los códigos, Código Civil, Código Procesal Civil, y cada una de las normas, Ley General de Sociedades, tiene sus formalidades escritas ahí en la norma. Entonces, nosotros vamos a poder aceptar que nos vayan adelantando documentos, que nosotros, por ejemplo, podamos recibir una minuta, que la podamos revisar, que la tengamos proyectada, pero lo que no vamos a poder evitar es tener la minuta con firma manual de las personas. Eso no lo vamos a poder evitar. Y para tomar la firma de las escrituras públicas, si antes eso era una excepción, es muy probable que por cuestiones de necesidad,
hoy en día la toma de firma con todas las medidas de cuidado y las características que están establecidas en la norma se realicen con el tema del biométrico. Hoy día en la mañana yo estaba en el banco y aquí sí quiero comentarles una reflexión que no es, o sea, no estoy expresándola como Rosalía Mejía, no como una reflexión del notariado. Nosotros, antes de que existiera el biométrico, existía el notario, todos sabemos. Desde la época de Cristóbal Colón existía el notario y por supuesto no había biométrico, ¿no? Y yo soy notaria hace 21 años y he trabajado tranquilamente y sin biométrico. Entonces, hago una invocación a las autoridades para que bajo esta pandemia piensen claramente si es necesario el biométrico. Porque, por ejemplo, en los bancos ya nos habíamos acostumbrado a que pusiéramos nuestro dedo también para la identificación biométrica, pero hoy en día ningún banco lo hace, para ninguna operación. Entonces, los notarios tenemos establecido otros mecanismos de identificación, pero tanto las autoridades fiscales, jueces, consejo del notariado, todos decían, pero tiene el biométrico, como si el notario no existiera si es que no tiene el biométrico. Entonces creo que vamos a tener que dejar en suspenso el biométrico si es que queremos agilizar las cosas y utilizaremos todas las demás formas que tenemos de identificación, ¿no? Esa es una reflexión para agilizar los trámites. Entonces, se tendrán que tomar firmas, el notario decidirá, tomará sus riesgos de si asiste o no a un estudio jurídico para atender ahí a los clientes, si asiste al domicilio de una persona, porque además eso sí ocurría eventualmente, pero ya no podemos decir, vuelvo a lo de antes, si antes no lo he hecho, yo no lo puedo hacer ahora. Pero la norma me lo permite, entonces hoy día lo puedo convertir en lo más regular, en que el notario se acerque y tenga el contacto directo con el cliente, ¿no? Sí, gracias. Gracias a ti. Rosalía, tenemos una pregunta de los invitados. Está Karina Valdivia. No sé si tú le puedes dar pase, Bueno. Julie, por favor. Sí. Karina, tienes que deshabilitar tu micro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí. Bienvenida. Adelante. Buenas tardes, un gusto y poder recibir sus comentarios. Les cuento un poquito de mis consultas y qué cosa es lo que yo hago. Yo soy ejecutiva del segmento corporativo en la compañía América Móvil, claro. Nosotros tenemos un contrato en realidad ya establecido con el Colegio de Notarios de Lima. Yo soy la ejecutiva de la cuenta en realidad. Conozco bastante los notarios con quienes hemos venido interactuando en el tiempo en relación a las plataformas digitales, en relación al hecho de que la tecnología a todos los usuarios que no somos tan expertos en tecnología nos ha llegado el futuro de un día para otro. Y me imagino que igual ustedes han tenido que mirar el futuro y aprender estas herramientas como todas las personas del 16 de marzo al siguiente día útil, ¿no? Entonces ha sido un choque bastante fuerte, perdón, que los ha obligado en realidad a sentarse y empezar a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Todos los notarios que yo conozco, el doctor Quintanilla, el doctor Paino, el doctor William Caja Bustamante, todos los que he conversado, y el doctor Romero también, todos los que he conversado se han puesto en la disyuntiva de ¿y ahora cómo voy a operar? Nosotros, a nivel compañía, yo hablo a nivel personal en realidad porque yo soy la ejecutiva, pero claro, como organización, a nivel compañía, lo que ha buscado es llevarlos hacia ese escenario de la tecnología donde se pueda digitalizar la documentación que ustedes manejan, que tienen una serie de documentos, CARDEX, todos los procesos que hacen, las validaciones, todo llevarlo hacia el escenario de la nube. Esa es la idea y ese es el futuro que se viene. Nosotros ya habíamos hecho un convenio, en realidad con el colegio, en lo cual se firmaron documentos, contratos, en la cual la biometría que ustedes normalmente hacían, poniendo la huella dactilar del usuario, vaya directo hacia RENIEC sin necesidad de pasar por usuarios de terceros. Entonces, claro, tiene un equipo instalado físicamente dentro de RENIEC que les permite a ustedes poder pasar la biometría en línea directa sin pasar por ningún lado, sin utilizar la red doméstica, que es lo que estamos usando en este momento todos,
ir por una línea empresarial, y de hecho, como decía la doctora Mejía, y tenía toda la razón, vamos a tener que pensar si vamos o no vamos a la notaría. Entonces, yo que soy una persona que necesito estar o permanecer en mi casa por cualquier tema, y no puedo ir a la notaría, tengo herramientas a nivel tecnología, sea de cualquier compañía independiente de Claro, que me va a permitir desde mi casa validar documentos, validar si la persona es la que dice que es, validar identificación facial, utilizar el Identifica de RENIEC y todo ello. Entonces, de mi lado, a nivel ejecutiva, yo me pongo a su disposición, independiente que contraten o no los servicios de Claro, que conozcan un poco de la tecnología, los invito a conocer de la tecnología, no le tengan miedo, porque muchos me han dicho, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Entonces, no le tengan miedo a la tecnología, es muy útil, va a reducir en gran medida todo el proceso que ustedes tienen, que es bastante largo en diferentes cosas. Hablaba con la notaría Samaniego, que está en el centro de Lima, y también me decía lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y así les puedo contar una serie de notarios con los que me he reunido con la finalidad de que pasen a la tecnología y que no le tengan temor. Si les parece a veces las preguntas no son acorde, no tengan temor, porque todos estamos aprendiendo en este día a día, y lo único que tenemos que hacer, tanto los profesionales tecnológicos como los notarios y como todo el resto de la población, es simplemente preguntar para no caer en una desinformación y no cometer errores. Entonces sí creo prudente que sepan ustedes que nosotros como compañía, y yo en particular como ejecutiva del área corporativa, estoy a disposición de ustedes para que puedan utilizar todas las herramientas que brinda la tecnología, y una compañía como Claro, que es una de las más grandes del mundo, les permita a ustedes poder tener una ventana directa con el cliente que va a hacer el registro o el traspaso vehicular, o como por ejemplo que hagan la consulta ya no mandando a un courier a registros públicos, sino lo hagan en línea. Lo mismo lo hagan para tramitar lo que son las licencias de conducir, ¿no? Los permisos, todo ello se puede hacer de manera digital, y hay muchas cosas que en este momento no lo tienen y que podrían acceder desde la base de la tecnología, y en realidad uniéndose todos, ¿no? Entonces, ese es mi aporte, y mi consejo, en realidad, mi humilde sugerencia, con la finalidad de que ustedes sigan operando y nos sigan brindando los servicios que nos dan, porque ustedes son un brazo extendido del Estado y lo van a seguir siendo durante toda la vida. Entonces, de eso se trata mi comentario y mi aporte, ¿no? Muchas gracias, Karina. Yo creo que muy buen aporte. Efectivamente, la tecnología es algo a lo que todos nos hemos visto, digamos, acelerados en estos últimos meses, y creo que nadie está ajeno a ello. Pero quizás, Rosalía, sería interesante que tú puedas comentar un poco de esta tecnología también que ustedes, los notarios, están o piensan introducir hacia futuro, para poder, digamos, no solamente mejorar los servicios, sino también estar, digamos, resguardados o protegidos ante esta pandemia que estamos viviendo. Claro. Rosalía, sí. Sí, gracias. Gracias, Karina. Muy interesante tus aportes. Yo te agradecería si de repente a través de los organizadores de este evento te puedes comunicar conmigo. Yo soy Rosalía Mejía, y si no, puedes encontrar mis números en la línea. Me gustaría hablar contigo personalmente de este tema, o a través de la vía virtual, por supuesto. Y más bien quería explicarte, sí, efectivamente los notarios antes de la pandemia ya teníamos en mente la digitalización de nuestros servicios. O sea, nosotros los notarios nos movemos no solos como el gremio nacional de los más o menos 500 notarios que somos a nivel nacional, sino que nosotros nos movemos en una gran, digamos, en un gran grupo, que es el grupo de la Unión Internacional del Notariado Latino, que esta unión está presente, este tipo de notariado está presente en los 5 continentes, porque la China, el Japón, Corea, tienen este mismo sistema, ¿no? Entonces estamos en los 5 continentes, y además tenemos reuniones periódicas, instituciones oficiales que están siempre pendientes de la actividad notarial y que estamos nutriéndonos unos de otros. Europa nos lleva bastante distancia en los avances de la prestación del servicio, sin perder los principios del notariado,
pero con la utilización de nuevas herramientas tecnológicas. Es más, el artículo 24 del Decreto Legislativo 1049 ya introduce la posibilidad de que el notario dé fe a través de las herramientas digitales. Entonces, la norma está servida. Ahora, ¿nos hemos quedado tranquilos desde el año 2008? No. Nosotros tenemos un CDTEC, tenemos una comisión de tecnología, ¿no?, que está permanentemente coordinando con autoridades. Por ejemplo, tú has nombrado a algunos de los notarios que han integrado o integran actualmente este grupo que se dedica exclusivamente a apoyar a la Junta Directiva en este sector y lo ve a nivel nacional, y hay un reglamento, ese reglamento que lamentablemente lleva confusiones. Hace poco leí en una prestigiosa revista un artículo con respecto a la actividad notarial, y la persona que lo escribió encontraba toda la justificación en la base legal del reglamento, un reglamento que está publicado en el Minjust, pero que por si acaso es nulo, no existe. O sea, es un error. Y en la versión actualizada de ese reglamento, que introduce más tecnología, está pendiente de ser aprobado hace 2 años. O sea, tenemos nosotros un reglamento que, si ese reglamento hubiera estado presente, hubiera estado vigente, nosotros hoy día tendríamos mucho más facilidades para prestar los servicios. O sea que, en realidad, yo tengo la ilusión de que como una cadena se comience a soltar cada una de estas herramientas que ya están previstas y que nos permitirían hacer los temas digitales, porque efectivamente, y gracias por haber hecho mención a la coordinación con RENIEC y a la coordinación concretamente con las firmas digitales y los documentos, los testimonios emitidos digitalmente, el QR, la identificación facial. Hay una cosa muy cierta: nosotros tenemos que trabajar vinculados con la entidad oficial que tiene la base de datos, y esa entidad es la RENIEC. Entonces, por ejemplo, el servicio que tú estás explicando, que está ofreciendo Claro, tiene, seguramente que es eficiente, no lo conozco con el detalle que tú espero que próximamente me expliques, pero la base de esa eficiencia está sustentada en que RENIEC, que es el registro de estado civil e identificación de las personas, es el registro que resulta el pertinente para darle la validez a esta identificación que se puede hacer por vía digital, ¿no? Gracias. Gracias, Rosalía. Tengo acá una pregunta de mi amigo Raúl Guinea, que está con nosotros. Y la voy a cambiar un poquito porque hay algunas cosas que tú ya dijiste y pasamos, pero es quizás vinculado a este tema de la tecnología, ¿no? Él de alguna manera pregunta en qué momento, cuándo es que se podrían las notarías estar aceptando las firmas electrónicas o digitales. Te voy a poner un poquito en contexto lo que nos está pasando a nosotros los abogados. Nosotros los abogados, durante esta etapa, nos hemos visto en la necesidad de ayudar a nuestros clientes a que formalicen actos, y bueno, han habido distintas formas de hacerlo, pero una que nos ha parecido la más interesante es una en la cual hemos utilizado estas plataformas electrónicas y hemos formalizado esos contratos electrónicamente. Es verdad que estos contratos no han requerido en su mayoría de casos que esto se eleve a escritura pública o se inscriba en registros públicos. Pero en todo caso, imaginémonos que si hubiera firmado una minuta que requiriera ser elevada a escritura pública. Esa firma electrónica se va a aceptar, y si no se aceptara, ¿de qué manera se podría, digamos, seguir el procedimiento notarial para poder luego elevar esto a escritura pública y inscribirlo? Sí, gracias. Miren, yo casualmente, conociendo cuál era la preocupación del tema, había preparado una respuesta escrita que me voy a permitir leer, ¿ya? Que esa respuesta yo la he obtenido de RENIEC. RENIEC publicó cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La firma digital es un tipo de firma electrónica. La firma electrónica es cualquier conjunto de caracteres que sirven para firmar un documento electrónico. Además, la firma electrónica cumple solo con algunas de las características de la firma manuscrita, mientras que la firma digital cumple con todas las funciones de la firma manuscrita. Es decir, que la firma digital se encuentra dentro del grupo
de las firmas electrónicas. O sea que, claro, vienen y nos ofrecen una firma electrónica y nos hacen una presentación que nos convence a todos, pero la pregunta es, no importa si me convenció a mí, a mi cliente y a la mamá de mi cliente. Lo importante es qué efectos tiene para terceros. Entonces, en una primera etapa de negociación, me parece estupendo si es que ambas partes estamos convencidos que esta formalidad elegida, ajena a aquella expresamente señalada en la ley, para nosotros nos satisface. Porque estamos añadiéndole un factor de confianza que le da el mérito suficiente. Pero si hoy día a mí me traen un documento, una minuta firmada electrónicamente, no tiene ningún valor. Lo que le va a decir cualquier notario es vayan y fírmenla a manuscrito y de ahí comenzamos a conversar. Ese documento guárdenlo como una muestra de la confianza que se tuvieron los unos con los otros. Y en un siguiente momento, en un siguiente paso, ¿se van a aceptar estas firmas electrónicas o solamente dentro del género electrónicas, las digitales? ¿Ustedes dentro del Colegio de Notarios han discutido al respecto? ¿Tienen alguna idea de si se va hacia ese camino, hacia aceptar las firmas electrónicas? En realidad la aceptación de la firma digital es una aceptación que tiene que comenzar por una afectación del sistema. Tendríamos que modificar el sistema. Y así como, por ejemplo, en el año 2018 se modificó el Código Civil y se dijo, la manifestación de voluntad puede ser expresada de cualquiera de estas otras formas. Y ahí, en esa modificación que se hace del artículo 141 para la manifestación de voluntad, se dijo a través de cualquier uso tecnológico, cualquier herramienta que estuviera vigente ahora en el futuro. Esa modificación que se ha hecho en el Código Civil con motivo de incorporar el derecho de las personas con discapacidad y reconocer las diferentes formas que tienen ellos de manifestar su voluntad, abriendo a todas las posibilidades, creo que podría ser una puerta abierta para ingresar, no solamente para las personas con discapacidad, sino para ingresar con otras formas de manifestación de voluntad que podrían ser aceptadas. Sin duda, y lo repito, no es un tema de la notaría, es un tema de la norma legal. En la medida que se modifique la norma legal, los notarios, todos tenemos firma digital. Todos presentamos partes a registros públicos a través de la firma digital. Así es como utilizamos el SIT. O sea, familiarizados estamos. Pero la aceptación de terceros vendrá de la modificación de la norma y sí, todos los notarios le diremos bienvenido, porque de eso se trata, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Rosalía. Lucho, por favor, ¿tú puedes continuar con las siguientes preguntas? Sí, a ver, tenía tres. A ver, la primera era para el tema de los testamentos, considerando que es bien solemne y que incluso, si mal no recuerdo, la norma establece una presencia física del notario, para poder hacer los testamentos vía conferencia, ¿ello es posible o se necesita un cambio legislativo que permita realizar los testamentos vía conferencia? Y la otra es, comentó los QRs y los testimonios digitales. Entiendo que los QR están vinculados a las legalizaciones de firma y los testimonios, por lo que entiendo, deberían ser las copias de las escrituras públicas enviadas vía correo electrónico, que de repente con un password que permite el acceso a ese testimonio. Si nos podría comentar sobre esos dos aspectos, el QR y el testimonio digital, simplemente para saber cómo funciona. Ya, son tres preguntas, voy a contestarte todas, testamento, QR y testimonio digital, con mucho gusto. Ya, mira, en el caso del testamento no existe un acto jurídico más solemne que el caso del testamento, ¿no? Y en el caso del testamento, incluso la legislación nos puede llevar 2 siglos atrás, porque sigue exactamente igual, ¿no? Dice, el testamento no solamente es que sea de puño y letra del notario, es la única escritura pública que el notario tiene que redactarla de puño y letra, primero. Segundo, exige el Código Civil que estén reunidos de comienzo a fin el testador, los 2 testigos y el notario. Y que además el notario deje constancia de estas 2 cosas
al redactar la escritura pública de testamento. Entonces, dentro de un concepto, un escenario así tan claro de tantas formalidades, ¿cómo podríamos introducir la firma digital? Sin embargo, vuelvo al decreto legislativo 1384 que modifica el Código Civil, que muchos todavía no lo han revisado, pero que fíjense la ventaja que tiene conocerlo y haberlo leído y analizado con el mayor detalle. Además de modificar la manifestación de voluntad, además de modificar la institución de la curatela y de la interdicción, ¿qué cosa ha modificado el 1384? El testamento. O sea, el testamento no ha dicho nada de la compraventa, no ha dicho nada del matrimonio. Como acto jurídico sí ha cambiado también porque ha cambiado la capacidad jurídica, ¿no es cierto? Pero en el caso del testamento claramente tiene disposiciones especiales. Primero, la ley de la persona con discapacidad anterior a la modificación del Código Civil ya derogó algún tipo de limitaciones para las personas con algún tipo de discapacidad que no se les permitió otorgar testamento. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto ahorita? ¿No? Por ejemplo, ahora le dicen, si tú vas a dejar al momento de testar un beneficio a tu apoyo, vas a tener que pedirle permiso al juez antes de otorgar ese testamento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el propio notario no va a ser suficiente para calificar que la persona está actuando como en cualquier escritura pública, con libertad, capacidad y conocimiento. Sino que dice, ahí te tienes que ir al juez. Esa es la situación especial, que pareciera ser prudente, pero sin embargo, en mi experiencia de atención a personas y familias con discapacidad, muchas veces la persona que se designa como apoyo es la única que además es su heredero y no ha distinguido el Código Civil. O sea, un padre que es el apoyo del hijo, si el hijo es soltero, quien va a heredar es su único padre. Sin embargo, ahí viene la pregunta, y ya es cuestión de una disquisición jurídica que quizás en otro momento podamos conversar, tiene que ir al juez para atestar, Pero es un acto que está en la mira, que es un acto que tiene que ser modificado. O sea, para mí tendría que ser modificado. Hoy en día, ¿qué cosa es lo que se podría hacer? Que por vía digital, a través del Zoom, el notario converse con la persona del testador, que lo oriente, que lo asesore, ¿no? Esos son actos previos, porque en mi experiencia, si de otorgamiento del testamento, el testador se encuentran reunidos, testador, testigos y notario, eso es al momento del otorgamiento, para que después no le digan por si acaso esto fue lo que dijo el testador cuando tú no estabas, no. Pero si quiere asesorarse, de hecho, y en mi experiencia, las personas acuden o al notario o a donde un abogado previamente para saber, oye, yo quisiera esto, ¿cuál es el camino formal para que yo redacte este documento y obtenga esto que yo quiero para después de mi muerte, ¿no? Y entonces ahí viene el asesoramiento, donde uno le hace ver los límites del tercio de libre disposición, le hace ver hasta dónde puede mejorar a un heredero, cómo hacer para que su hijo menor de edad tenga una persona que le administre por lo menos parte de los bienes que reciba, y en fin. Entonces, esa parte de asesoramiento, vuelvo al tema de que se puede hacer por vía digital, ¿no? Ahora, a la hora de otorgar el testamento, sí, vamos a tener que estar todos presentes, salvo que hubiera una modificación que ojalá no lleguemos a ver de un código civil o de una norma expresa y que diga el testamento ahora se hace bajo estas nuevas normas, ¿no? Encantada. Claro. En el mundo ideal, yo lo que quisiera es que tuviéramos un congreso muy ágil, ¿no? Y que haya tenido la divina providencia que lo ilumine y que diga, durante el tiempo del coronavirus, este es el nuevo régimen legal vigente, ¿no? Cuando encuentren la vacuna y se encuentre al alcance de todos, entonces volvemos a revisar, a ver el Código Civil y quedan automáticamente derogadas estas normas, porque no nos podemos detener, el mundo continúa y las necesidades de formalizar por vía notarial también continúan, ¿no? ¿Sí? Está abierta la posibilidad. Ahora, respecto al QR. El QR es una forma de identificación que se puede leer como leemos las entradas. O sea, ahora nosotros ahora no, pero antes, ¿no? En la pandemia, cuando queríamos ir al cine, comprábamos las entradas por internet y nos daban un ticket con un QR. ¿Qué pasaba cuando llegábamos al cine?
nos decían, muéstrelo, uno lo mostraba en papel o en su teléfono, y ¿qué hacía? La otra persona leía ese QR, identificaba los datos que se podían leer ahí, que era un jeroglífico nada más. Entonces, la ventaja de esto es que, por ejemplo, hoy en día, esos documentos los puede leer hasta la policía, ¿no? O sea, ya incluso los SOAT se están otorgando con un QR. Entonces, eso es una forma de identificar y que no puede ser falsificada. O sea, es mejor que un documento con una firma manuscrita. O sea, que esa es una forma magnífica y nosotros los notarios ya lo tenemos, la RENIEC te lo da, ¿no? El otro tema de los certificados, de los testimonios digitales, son testimonios que efectivamente el código, la ley de notariado te lo permite, que son certificados que tienen la firma digital del notario. Y con esta firma digital, el notario lo alcanza por vía digital, o sea, lo alcanza por correo electrónico, y de esa manera nos ahorramos todos papel, ¿no? Ahora, el tema de la nube que habló Karina, me parece fantástico, me gustaría conversar con los detalles de la nube. Supongo que esa nube permite que se guarden los documentos digitalizados, porque hoy en día todos trabajamos con nube, ¿no? Pero volviendo al tema del testimonio digital, yo me imagino que yo doy un testimonio digital y entonces lo guardo, yo compro mi casa, guardo el testimonio con todos los papeles que tengo de mi casa escaneados, y yo cada vez que necesite verificar ese testimonio no tengo que acudir a la notaría. Ingreso a mi computadora y ahí obtengo el documento que tiene la firma digital, ¿no? O sea que sí, ese es un mundo, eso sí está a la vuelta de la esquina, inmediatamente lo podemos implementar. Sí. De acuerdo, muchas gracias, Rosalía. Tengo una pregunta de Pamela Trujillo. Ella lo que menciona acá es, dice, ¿se podrá legalizar la firma de los documentos en las notarías en caso dicha firma sea electrónica digital? Yo agregaría además lo siguiente: en todo caso, si no es posible hacer una legalización de la firma electrónica y la digital, si esa fuera la respuesta a esta pregunta, ¿es posible el hecho de certificar el documento que contiene firmas electrónicas? Es decir, yo como notario he tenido frente a mí este documento y certificarlo, o certificar una copia del mismo. Esas vendrían a ser dos preguntas, la primera de Pamela y la segunda mía. Claro, no, la respuesta lamentablemente es no a las dos preguntas, porque hoy día la norma no me lo permite. O sea, de repente si yo analizo lógicamente, digo, bueno, si acepto la firma digital, entonces lo puedo aceptar, pero tendría que decírmelo la norma. Hoy en día yo no puedo hacer una certificación de una firma porque ha sido emitida por vía digital. No puedo hoy en día. De acuerdo. Ahora, hoy en día, si a ti te traen un documento original firmado, tú sí puedes certificar una fotocopia de ese documento firmado manuscrita, de manera manuscrita. O sea, No, una fotocopia... No, de una fotocopia no puedo legalizar, yo tengo que tener el original. Correcto, o sea, si tienes el documento original Le saco una firmado copia. y certificas esa copia, ¿correcto? La copia sí. Ok, Sí. la pregunta sería si tengo un documento firmado electrónicamente, o sea, digamos, el original firmado electrónicamente, y se saca una copia de ese documento firmado electrónicamente, ¿se podría certificar esa copia? No, porque para mí es un documento sin firma, porque esa firma electrónica no está aceptada por el sistema jurídico. Ok, Sí. perfecto. Lucho, ¿tienes tú alguna otra pregunta ahí? Yo tengo algunas más. Dale tú. Otro tema que se nos ha presentado, Rosalía, es el tema de que se han estado llevando a cabo juntas de accionistas no presenciales. Sí. Pregunto ahí lo siguiente: ¿es posible el hecho de invitar a que participe un notario en una de estas juntas no presenciales? Por ejemplo, utilizando un medio como este, vía Zoom o alguna otra de estas plataformas. Si quieren que el notario esté presente para que dé fe de los hechos y circunstancias ocurridas dentro del acta, dentro de esos hechos está la identificación de las personas que están participando, ¿no? Y el notario no las puede identificar a través de que le ponga en la pantalla el DNI de la persona, ¿no? Entonces volvemos al tema del biométrico. O sea,
El notario que asiste a una Junta General de Accionistas tiene que pasar primero por identificar a las personas que están presentes, porque casualmente la validez del acto jurídico no solamente va a estar en la imagen física de la persona, que no la puede identificar. Sin embargo, si tuviéramos la posibilidad de hacer un reconocimiento facial y se aceptara el reconocimiento facial como suficiente para la identificación de la persona, y ahí sí, RENIEC sería quien nos daría esa posibilidad a todos los notarios de hacer el reconocimiento facial, que es algo que ya venimos pidiéndole a la RENIEC, sería fantástico, ¿no? O sea, tengo entendido que eso está bastante avanzado, porque incluso a través de la imagen que yo puedo ver en la computadora, puedo identificar a la persona. Entonces, ¿qué haría el notario en ese caso? Coloca el teléfono o el medio que tenga, hace la identificación facial de la persona y va a obtener de la RENIEC ese dato, así como obtiene lo del tema del biométrico, va a obtener la identificación facial que se hizo de la persona, convalidada por la RENIEC. Entonces, eso sí está ahorita, está a puertas de que nosotros podamos utilizarlo. Estamos a un paso de que RENIEC nos autorice eso. Sí. De acuerdo. Lucho, ¿tú continúas con las preguntas? Ok. A ver, en estos días de aislamiento, por ejemplo, un cliente me consultaba, Lucho, deseo resolver este contrato, y por temas legales no podíamos resolver el contrato porque la causal o el requisito era enviar una carta notarial. Entonces, al no funcionar las notarías, obviamente no podíamos hacer ejercicio de lo que establecía el Código Civil. ¿Qué otros problemas de ese tipo han dejado ustedes de ayudar, digamos, a la gente que tuviera requerimientos legales? ¿Qué tipo de esas actividades han ustedes visto, sentido, que la gente está en complicaciones? Por ejemplo, el tema reactivo ha generado la ansiedad a veces de hacer actas y no han podido hacer las actas porque no había quien certificara. Sí. O peor aún, ¿no? Que le pedían al notario que vive, qué sé yo, en La Molina, pero que su notaría está en Puente Piedra, y le pedí, estoy poniendo ejemplos nada más, y le pedía un testimonio que está en su notaría. Entonces era imposible para el notario trasladarse varios distritos para llegar a su notaría, abrir la notaría y sacar de repente el testimonio que está dentro de la notaría, ¿no? De repente ya estaba listo. Entonces, los problemas más graves que nosotros hemos sentido van, en primer lugar, por las compraventas. Hay muchas compraventas que se han hecho desde inmuebles de alto valor hasta un auto, por ejemplo. Yo he tenido gente que me ha llorado, que quiere formalizar la venta de un auto, porque creo que después de muchos años en el Perú se llegó a concientizar de la importancia de que los automóviles se vendieran formalmente, porque hasta hace no muchos años se vendían a través de un formulario que muchas veces no se inscribía, ¿no? Entonces hoy en día ya se entiende que es a través de un acta notarial, la fe del notario de que le está entregando el dinero, y yo tengo personas que me dicen, mi auto es lo único que tengo, doctora, y tengo esta emergencia, no tengo trabajo. Tengo acá a la persona que me lo quiere comprar, y lamentablemente no se ha podido formalizar la compraventa. Otro tema es que hay muchas personas que estaban dando vueltas. Yo tengo testamentos ingresados a mi notaría, que yo tenía una cita durante la semana, no uno, tenía 5 testamentos para formalizarlos. Y no se podía hacer ninguno. Entonces esas personas, yo no sé si estarán vivas más adelante, me llaman. Todas las semanas tengo por lo menos una llamada. Discúlpeme, doctora, por favor, quiero saber si ya se puede, ¿no? Entonces, hay personas que estaban necesitando llegar a formalizar el testamento. Los actos de índole personal, ¿no? Como son los testamentos, los poderes, las destinaciones de apoyo, los anticipos de herencia, la venta de bienes privados, como puede ser desde la casa, ya les digo, hasta el auto, ¿no? Hasta a veces un arma, quieren vender un arma porque quieren formalizar la venta de esta arma, porque es lo único que les queda ahora para obtener algo de dinero, ¿no? Entonces sí creo que la compraventa, como siempre ha ocurrido, es una forma de mover el patrimonio y de obtener algo de liquidez, y se han visto paralizados todos, ¿no? Sí, muchas gracias, Rosalía. Efectivamente,
gran parte del tráfico patrimonial de este país pasa a través de las notarías. Quizás las operaciones más grandes e importantes pasan a través de la notaría y nos hemos visto justamente en esta situación. Obviamente no es responsabilidad de nadie, pero sí nos hemos visto, digamos, limitados en el tráfico patrimonial producto de esta situación. Y sí, creo que es un buen momento para reflexionar y ver de qué manera todos podemos, no sé si flexibilizar las normas, porque en realidad creo que no es una flexibilización, sino cómo una ¿cómo adecuación. podemos lograr eso? Tal cual, Es tú una lo has dicho adecuación. correctamente. Una adecuación que nos permita que ese tráfico no se pare, porque lo importante acá es que el país se puede ver paralizado económicamente hablando, producto de que no se pueden formalizar actos importantes como los que tú has mencionado, ¿no? Claro. Venta de vehículos, inmuebles y las grandes operaciones, muchas veces como transferencias de acciones, transferencias de diversos activos, pasan por notaría, efectivamente. Mira, una reflexión. Yo tengo 21 años de notaria, he cumplido este mes de mayo 21 años de notaria. Cuando yo ingresé al notariado y comencé a organizar mi notaría, comencé por supuesto por la ubicación del inmueble, la compra de la casa del inmueble, de los materiales y todo, pero antes de abrir la notaría y desde el mismo momento en que yo di mi examen, yo ya tenía contratado a los ingenieros que me podían dar el software y el hardware. Porque tenía el convencimiento de que y ya lo tenía desde antes de mi formación de abogada, de que la única manera de mantener un orden y un control es a través de un buen software. O sea, tener un sistema notarial. En ese momento, me acuerdo, hace 21 años hice la entrevista con una serie de personas que decían que lo ofrecían, pero tenía la suerte de tener asesores in-house, mi propio esposo, que era maniático de todo lo que fuera computación, y él me decía, Rosalía, tienes que tener lo más avanzado y mantenerte en ese sistema avanzado y, por ejemplo, tener los discos duros. Hace 21 años yo comenzaba a trabajar con discos duros externos, ¿se acuerdan? De 500, de 1000, ¿no? Teníamos discos duros externos. Viajaba especialmente para tener los discos duros hasta ingresar a las nubes, ¿no? Y en lo particular, yo tengo un archivo adicional a través de computadoras que no son las computadoras, que son computadoras Apple, porque confío en este sistema y tiene menos virus y tengo una serie de documentos que los tengo guardados de esa manera. Tenemos nubes, yo creo que no hay un solo notario que no tenga contratada una nube para guardar su documentación. O sea, nosotros hemos venido implementando, hemos venido adecuándonos, aportando. Yo creo que incluso RENIEC, que comenzó muy bien, no ha terminado de avanzar. Y estamos atados dentro de este sistema jurídico que nos exige formalidades a estar de la mano de este registro que nos tiene que abrir todas las puertas. Registros públicos también ha avanzado muchísimo y nos da una herramienta maravillosa y sigue implementando sus herramientas para facilitarnos las cosas. Entonces nosotros, el camino está listo, solamente falta que nos abran las puertas. Y esa puerta no va a dejar atrás a nadie. Yo he grabado la imagen que todos nosotros vimos en los noticieros de televisión de los niños en la puna recibiendo las computadoras con internet. ¿Por qué resulta importante? Porque ¿cómo pueden decirme de que hay notarios en provincia que no tienen internet, que no pueden trabajar y que entonces tenemos que quedarnos detenidos hasta que todo el país tenga el internet? Estamos viendo que los niños están resolviendo su problema y que están logrando educarse a través de una computadora. Ojalá que dure la computadora, ojalá que tengan luz donde cargar la computadora, pero hoy día ya nadie puede escudarse en que no tiene internet o en que no tiene el dinero para poder implementar todo este sistema. Esto va a ser parte de los requisitos formales. Es más, la ley del notariado fue modificada y hay, dentro de los requisitos para poder abrir el oficio notarial, hay la obligación de que el notario cuente con herramientas tecnológicas. O sea que creo que Sí, creo que Rosalía, perdió ¿estás señal. ahí? acá estoy, sí.
Ahí perdimos por un minuto la señal, pero entendimos el mensaje y sobre todo esta última parte donde mencionabas tú de que tenía que haber el uso de las herramientas tecnológicas que hoy en día existen. Perdón, quería hacerte una pregunta de Pablo Loa. Pablo Loa nos consulta y nos dice, en caso se modifique la norma y se aprueben las firmas digitales, o en general las electrónicas, el costo de los trámites, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Estos trámites, ya sean notariales, registrales, se van a incrementar, se van a reducir? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes con relación al uso de la tecnología en cuanto a costos? Miren, no puedo hablar de costos, porque los costos estamos en una sociedad de libre mercado, ¿no? Incluso nosotros no tenemos un tarifario y cada notario establece sus costos y establece sus precios por cada uno de los servicios. Sin embargo, puedo hacer mención a lo que ocurrió cuando nos obligaron a tener las firmas digitales. Perdón, el biométrico. Cuando nosotros pasamos de simplemente tener a la vista el DNI o antes la libreta electoral de las personas y ahora nos exigieron el biométrico, hubieron algunos colegas que comenzaron a cobrar por el biométrico, ¿no? Y cobraban 10 soles, 5 soles por haber accedido a la RENIEC a hacer la verificación biométrica. ¿Y qué fue lo que ocurrió? O sea, el costo de lo que cobraba la RENIEC se redujo, o sea, nunca llegó a ser tanto como lo que el notario cobraba, ¿no? Y quedó aclarado con dispositivo legal que el notario estaba impedido de cobrar algo más por el uso del biométrico, porque la norma me estaba obligando a que use el biométrico. Entonces, si yo quería ser notaria y quería identificar a las personas que tenía que hacerlo, entonces tenía que usar el biométrico. Y el costo era parte del costo de mi función, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se va a tener que internalizar y, como repito, cada notario establecerá si quiere trasladarle el costo al cliente de una manera directa o de una manera indirecta, no lo sé, ¿no? Sí. De acuerdo. Rosalía, tenemos nuevamente Karina Valdivia, que hace un rato intervino. Sí. Quería intervenir nuevamente. Karina, ¿estás por ahí para que Sí, puedas intervenir y hacer tu... Adelante, por favor. ¿Me oyen? Sí. Sí, yo les quería comentar, bueno, un poquito retrocediendo lo que ustedes han comentado ya desde el punto de vista de usuario. En realidad, las notarías y todos los lugares que aglomeran concentración de público, definitivamente las medidas de cuidado van a tener que ser extremas por demás en cuanto a la higiene. Entonces, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿se han puesto a pensar cuál es la cultura de higiene que tiene cada una de las personas que accede a algún lugar público? Entonces, la cultura de higiene que puedo tener yo no es la misma de ustedes y así en muchos de los casos. Entonces, ese tema es bien sensible y probablemente así como va a pasar en lugares que aglomeran público, tipo notarías, tipo restaurantes, centros comerciales, etcétera, si es que existiera algún nivel de contagio en algunos de estos lugares, en realidad va a ser bastante difícil seguir operando y probablemente no ayude en prosperar el tema de la atención al público. Entonces yo sí los invitaría a todos los notarios y en realidad las personas que estén convocadas en este conversatorio, que puedan extremar las medidas de higiene, aunque parezcan insulsas, en realidad extremar todas las medidas de higiene porque eso va a garantizar la salud del público que va. Eso por un lado. Por otro lado, el grueso del cliente, el notario, son personas mayores arriba de 30. No va a un jovencito a una notaría, va a una persona de 30 para arriba. Me pregunto, esa persona de 30 para arriba, ¿qué condición de salud tiene? De repente sería bueno evangelizar a aquel cliente que va a la notaría y a enseñarle a través de una pantalla que yo ponga en la notaría en el ingreso, que les permite y les dé la facilidad de saber qué trámites lo pueden hacer digitales y qué trámites tienen que ir expresamente, físicamente a la notaría. De esa manera optimizo la salud de mi cliente, por llamarlo así, optimizo la salud de mi cliente, optimizo mi propia salud como trabajador, como notario, como administrador de la notaría y optimizo el proceso.
muchos procesos, sí, en efecto, lo que comentaba Germán, se pueden digitalizar, y este proceso de digitalización no hay que verlo alejado, hay que verlo cerca en beneficio de todos ustedes, en realidad. De eso se trata. Entonces, si la notaría tiene la forma de poner una pantalla en el ingreso que eduque y que evangelice al usuario que va a saber que no tiene necesidad de ir a hacer su cola a registros públicos, sino por internet puede tramitar eso. ¿Cuántos de estos usuarios conocen de tecnología? ¿Cuántos son capaces de pasar un código QR, de conectarse vía Zoom? Una persona que hace un testamento que tiene 80 años, ¿cómo hace eso? Entonces, es una propuesta bien, en realidad, agresiva, en el sentido de querer traerlos a la tecnología. Nosotros que hemos vivido en el siglo pasado, muchos de nosotros somos del siglo pasado y nos está costando adaptarnos, pero yo creo que con paciencia y con una información bastante sencilla, por todas las herramientas que podamos utilizar, que están al alcance, vamos a poder lograr hacer un éxito de estas gestiones. Como yo les decía anteriormente y lo reitero, ustedes son un brazo del Estado y nos lo necesitamos siempre, hablo a título de usuario. Entonces, si ustedes me enseñan qué procedimientos debo seguir al momento de ingresar sin necesidad de físicamente interactuar con alguien, y que la firma digital va a ser una herramienta, y que la identifica de RENIEC también va a ser una herramienta útil para nosotros como usuarios, voy a evitar el contacto, voy a evitar el contagio, voy a generar salud y voy a tener una operación mucho más rápida, que es la que normalmente demora algunos días. Es mi aporte. Muchas gracias, Karina. No sé, ya estamos sobre la hora, Rosalía. No sé si es que quieras brindar algunas palabras finales. Yo después te voy a agradecer infinitamente por tu participación. No, qué ocurrencia. Yo más bien, mis palabras finales son de agradecimiento en primer lugar, para los anfitriones, lo acertada de la decisión de tener esta reunión. Yo hubiera querido llegar con temas más puntuales, pero vamos a tener ese momento seguramente. Y más bien a todos los presentes, a Karina por su valiosa participación y sus aportes, y a todos los que han intervenido, porque con su intervención acreditan la necesidad de que sí nos están esperando en la sociedad para que nosotros cumplamos nuestra labor, y eso es un gran aliento para nosotros, que crean que estamos, no, que lo crean o no, estamos en una lucha constante por llegar directamente a cumplir con nuestras obligaciones, siempre ahora con nuevas medidas de seguridad, de higiene, ¿no? Y sí, por ahí leí una pregunta en el chat, si nosotros vamos a tener que contratar médicos, si nosotros vamos a tener que tener medidas de seguridad, de higiene ocupacional. Nosotros como notarios, si cumplimos, somos como cualquier otro empleador y tenemos que cumplir con todas las normas. En lo particular, quienes me conocen de hace muchos años saben de mi vinculación también con el derecho laboral, y yo tengo mi comité de seguridad e higiene ocupacional, como muchos notarios, que tenemos el número de trabajadores que la ley nos exige. Tengo contratado a un médico, y ese médico es el que ha realizado los aportes en el protocolo que yo ya tengo preparado, ¿no? Así que sí, vamos a contar con la enfermera, con el médico, con todo lo que las normas nos están obligando para poder colaborar con no propagar la epidemia a través de la prestación de nuestros servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Lucho, ¿tú tendrás algunas palabras finales? Sí, solamente agradecer a la doctora Rosalía por su participación, y también agradecer a los asistentes a este evento, y lo que muestra, ¿no? la importancia de los servicios notariales previa al COVID y post-COVID, ¿no? Van a seguir siendo esenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Muchísimas gracias a todo el público que ha estado con nosotros ahora. La verdad ha sido un placer estar contigo, Rosalía, y esperamos volverte a tener por acá, quizás cuando ya salgan los protocolos y estén más aterrizadas las reglas de juego para los notarios. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Cuídate mucho. Ya nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao con todo. Chao.